para el próximo parcial, o sea, ya en la segunda parte de la materia arrancaríamos, y probablemente muchos de ustedes hasta conocen el título, no lo voy a poner, pero vamos a empezar con un nuevo tema, ¿sí? Por ahora le vamos a llamar así. Después les voy a decir el título así, no demoramos eso. Pero precisamente antes de eso, yo necesito esto. Creo que lo necesitamos todos, pero les voy a contar cuál es el plan. Vamos a organizar algo, a buscar, voy a poner un enunciado posible, ustedes me tienen que ayudar a organizar todo esto que les voy a proponer, ¿sí? Puntualmente estoy hablando de si quisiéramos hacer un asado, juntarnos a hacer un asado. Entonces uno podría decir, este es el objetivo, asado, ¿no? Entonces vamos a enunciar. Queremos hacer un asado entre los participantes de la reunión. Cuando decimos asado, decimos una reunión, ¿no? Los participantes de la clase. Decimos una reunión, no necesariamente estamos hablando de carne, aunque a algunos nos gusta la carne, pero es un asado, ¿no? Juntarnos. Entonces, yo les propongo que nos pongamos de acuerdo con 3 cosas que tiene que tener el asado, la reunión. 3 cosas. 3 cosas que no pueden faltar. Yo porque soy el profesor, voy a elegir primero. Y precisamente, lo que no puede faltar es el asado, ¿no? La carne para mí. Entonces voy a proponer asado. Les dejo ahora 2 cosas más que necesitamos comprar para el asado. A ver, alguien se eligió ahí. Fernet, puso Fernando. Y yo sé que alguien va a decir coca, porque el Fernet, salvo que solo el Fernet, o nos gastamos las 2 opciones. Fernet y coca, es como una cosa, ¿no? Digamos, Fernet ensalada, para acompañar. ¿Qué sé yo? Fernet y coca. Y carbón. Carbón. Listo. Podríamos seguir con la lista, ¿no? De cosas. Podríamos seguir con la lista. Pero vamos a suponer que son esas 3 cosas, ¿no? Entonces el enunciado sería, queremos hacer un asado entre los participantes de la clase, para lo cual se decidió comprar asado, vamos a poner Fernet y carbón. Asado, Fernet y carbón. Vamos a suponer que uno puede resumir esas 3 cosas. El profe fue al almacén y consiguió el asado a 780 pesos el kilo, el Fernet a 1060 la botella de litro, y el carbón, este ya no tengo precio de referencia, 500 pesos la bolsa, 500 por 10 kilos. ¿Quién se anima a ir a averiguar a otro lado? ¿Quién podría, alguien que averigüe de otro precio? ¿Quién se anima a ir o alguien tiene otro precio? Necesitamos. Y el carbón yo lo conseguí a 400. Bueno. Natalia, perdón. Fue al mercadito, ponele,
Y ya de que estamos, vos decís que conseguiste el carbón a 400. ¿Cuánto estará el Fernet ahí en el mercadito, Natalia? ¿Y cuánto el asado? Pongámosle un precio, aunque no lo sepamos de memoria. 1100, profe. 1100 el Fernet y el asado estaba a 850, digamos. Sí, más o menos. Por 850. ahí. Ahí está, listo. Ahora yo les pido, fíjense cómo me quedó, ¿no? Perdón, el enunciado encima lo hice recorto. Natalia fue al mercadito y le ofrecieron los siguientes precios. ¿Sí? Bien, fíjense todo, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde conviene comprar? Bueno, nada. Les traigo esta propuesta. Fíjense que me quedó escrita medio larga, ¿no? Porque tengo que explicar toda la situación, porque hay todo un contexto detrás de esto que estamos queriendo organizar, que es que queremos juntarnos, hay un asado, entonces hay información que podemos conseguir de un lugar, información afín a la que conseguimos en un lugar que también está en otro. Hay un texto largo. Lo que yo les pido ahora, ya que estamos organizándolo juntos, que me ayuden a organizar esta información. Que me digan, bueno, a ver, ¿cómo podemos, con poquito, si nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, con poquito organizar esta? Supongamos que lo tengo que escribir en un papelito así chiquitito para ayudarme todo eso, no me entra toda esta frase de que queremos organizar un asado, etc. ¿Cómo hacemos para organizar esto? Lo quiero organizar, de algún modo. Y la gran pregunta es dónde conviene comprar, ¿no? Que por ahí esa pregunta no sabemos si la podemos responder así de fácil, porque tal vez dependa de otras cosas, ¿no? De saber dónde conviene comprar dependerá de... Por costos, el presupuesto suyo. El presupuesto, claro, pero para sacar un presupuesto de saber, faltan datos, pareciera, ¿no? Sí, Porque no sabemos cuántos kilos de asado vamos a comprar, cuántos fernet va a hacer falta, claro. cuánto Si después carbón por vamos a comprar por No, mayor no lo en sabemos precio, eso. no. O todavía no está la información, digamos. ¿Sí? Más todavía. Fíjense que todo este texto que está acá tiene alguna información, que a nosotros nos conviene organizarla de algún modo. Entonces, insisto, primero pongámonos de acuerdo a ver cómo vamos a organizar esta información, para que yo la pueda anotar chiquitita y llevar al almacén y pelear el precio en todo caso para hacerlo comparar o lo que fuera, qué sé yo. Y por productos y precios. A ver, ¿cómo es eso por productos y precios? Claro, yo haría una fila en la columna, pondría producto, precio, y pongo, bueno, la información, el asado, fernet, carbón, y los precios abajo de cada uno y de cada alternativa. Vos estás hablando de una fila, en una columna, estás hablando de un cuadro, sí, un cuadro. ¿Todo el mundo puede acordar con O al eso? revés. ¿Hay alguien que piensa de otra manera? Digo, sumar todos los precios y bueno, ahí decidir el menor es el que te conviene más. Está bien, pero digo, antes de ver cuál conviene o qué sé yo, ¿cómo organizar esa información? Si nosotros podemos acordar qué significa, por ejemplo, armar un cuadro, ¿no? Esa información podría ser, como plantea Lorena, un cuadro
donde tenga, por ejemplo, Y me faltó agregar el lugar de compra o el asado. ¿Cuáles son las cosas que compramos? carbón Fernet y carbón. Fernet y carbón. Pero primero tenés que averiguar dónde lo vas a comprar. también. No sé sí. si. Claro. O sea, y Entonces, después de ahí ver qué pero precio fíjate tiene. que No es puedes cierto, poner el precio primero. Para mí, no sé. está bien, ¿Cómo pero sabes cuánto sale? está bien, pero podríamos organizar toda esta información a través de un cuadro, si queremos. Mm. Está bien lo que decís. O sea que podríamos en ese cuadro distinguir dónde lo vamos a comprar, si lo compráramos en el almacén o en el mercadito. ¿No? Por ejemplo, no sé, poner en esta parte del cuadro todos los precios del almacén. ¿Cuánto valía el asado en el almacén? 780 pesos. El Fernet, 1060. Y el carbón, 500 pesos. Por la unidad de venta, digamos, ¿no? Esta es por kilo, esta por unidad por botella, y esto por bolsa de 10 kilos. Y acá podríamos poner la del mercadito. Era 1100 y 400. Fíjense que esta lista podría ser con muchas más elementos, si queremos hacer más complejo el problema, digo, hacerlo más real sería y agregar todo, ¿no? No solamente el asado, ni el Fernet, sino también una lista con la Coca-Cola, otra lista con... ¿Se podría hacer propagandas? Después va a venir YouTube a censurarlos. Pero bueno, otra lista con lechuga, tomate, cebolla, una buena mixta. Morrones, aduki. Para preparar algo vegetariano en la parrilla también, en todo caso. Etcétera, no sé, lo que quieran, la lista. Nosotros lo vamos a hacer con 3 para no volvernos locos con las cuentas, pero podríamos, en todo caso, creer que esa es una manera posible de organizar la información. Ahí clarito nos queda qué precio se consigue en cada uno, ¿no? Es un cuadro de doble entrada, digamos. Que la pregunta que hago, ¿están de acuerdo con esta organización? Sí, yo le agregaría el total abajo. El total acá, como una suma de Claro, cuánto una da suma una de. unidad de cada uno, ¿no? Claro. Claro. Podría ser. ¿Cuánto da este total? A ver. A ver si tiene un sentido después. 2340 del primero. Y 2350 el segundo. O sea que si compráramos 1 kilo de asado, una botella de Fernet y una bolsa de carbón, con eso convendría comprar acá. ¿No? Ahora, si compramos parte en uno y parte en otro, por ahí hacemos mejor No, precio. no. El tema es ir a comprar todo en el mismo lugar. Ah, ok. Todo en el mismo lugar. Bueno, es cierto eso. El tema es que esta cuestión podría variar, ¿no? Supongamos que voy de vuelta al almacén y me dice cambiaron los precios, ¿no? Porque elegimos, con esta selección, elegimos ir al almacén, cambiaron los precios. Y me dijeron, el asado, me dicen, el asado
aumentó 60 pesos. El Fernet está ahora 1110. Y el carbón bajó 5 pesos. ¿Sí? Y van al mercadito, y el mercadito dice, no, está todo igual. Salvo el carbón, que aumentó 10 pesos. ¿Sí? Nada, situación habitual, ¿no? Que por ahí, mientras que yo busqué un precio, etcétera, cambió. Bueno, tomemos rápido una decisión. Este cuadro, ¿sirve ahora? No. No, habría que No, actualizarlo. porque aumentaron los precios o bajaron. Claro, cambiaron los precios, ¿no? Entonces hay un cuadro nuevo acá. Otra vez, con el mismo criterio, como era almacén, mercadito, asado, Fernet, carbón. ¿Cómo podemos anotar esto que ocurrió? Anotamos directamente los precios nuevos, ponemos estos precios, Y cómo anotaría cambiaron los precios ahora. nuevos, No, o se en el podría primero hacer la de las variación y agregarlo. 8:40. Perdón, se me mezclaron dos comentarios. ¿Cómo es? Sí, que o anotamos los precios nuevos directamente o anotamos las variaciones y después se las cargamos al otro cuadro. Claro, eso podría ser dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es anotar los precios nuevos directamente. ¿Cómo sería eso? 780, aumentó 60, ¿cuánto vale ahora? 8:40. 840. 1110 y Este quedaba 495. en 850, perdón. Este, 1110, 1110, ¿era? Sí, 1110. Este estaba igual, 1100. 1100, Este bajó 495. 5 pesos. Y este aumentó, ¿cuánto era? ¿Cuánto aumentó? Perdí. Perdón, 10 no. pesos. 410. Entonces vale 4.10, ¿no? ¿Mm? Porque aumentó 10 pesos. Sí, ahí está. Nada, este es el nuevo cuadro. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Que este cuadro, hubo algo que ocurrió, que bueno, es una situación que en todo caso, si uno sigue la historia, encuentra que hay una situación que ocurrió que hizo que ese cuadro sea modificado. ¿No? Que algo ocurrió en el medio. Perdón. Bueno, eso también se puede anotar, como decían que era la otra opción, anotar la situación intermedia, ¿no? Que es que el asado aumentó 60 pesos y en el mercadito, ¿cuánto aumentó? Nada. ¿Cómo pongo nada? 0. Un 0. En el almacén ahora vale 1100, con lo cual, ¿qué corresponde poner acá? ¿Cuánto aumentó? 40 pesos, ¿no? Mm. Cambio, el incremento es de 40. Y el mercadito no cambió ese precio. Y pondrías -5 ahí. Claro. ¿Cuánto cambió? Como en este caso hay bueno, -5. Sí, podríamos Claro. poner. Y acá un 10. Y en el otro 0, porque. Un Había 10. aumentado 10. Anoté mal, es verdad. ¿Sí? Nada, quiero decir, fíjense que esto que es información, que puede ocurrir, podrán trasladarte esta idea
a cualquier situación que esto que estamos queriendo nosotros hacer, que es un asado, en lugar de ser estas cuestiones, serán, por ejemplo, diferentes insumos que hacen falta para producir bien. Podría ser una lista de, no sé, 100 insumos tal vez. No sé, 50, según la complejidad de ser lo que sea que fabricamos. Y las columnas estas podrían ser, no sé, proveedores diferentes, ¿no? Diferentes proveedores del mismo insumo. Entonces uno puede obtener en un cuadro de este tipo, si sabe en cada línea a qué insumo se refiere y en cada columna qué proveedor está refiriéndose también, puede obtener una información ordenada de algún modo, digamos, que rápidamente uno podría buscar como quien busca coordenadas, ¿sí? Y encontrar el precio de un cierto bien para un cierto proveedor, por ejemplo, ¿no? Nada, no es descabellado pensar en ordenar esto así, pero precisamente, ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros? Bueno, en lo matemático que hay atrás de esto. ¿Sí? Porque este tipo de disposiciones, nosotros desde la matemática vamos a pensar en esta parte, en esta porción. Es decir, fíjense que hay de algún modo una cierta disposición de números que si uno quiere le puede cargar un sentido, como ocurrió en esta situación. Cargarle un sentido a eso. Bueno, que en tal fila tiene un sentido, tiene algún significado, tal columna tendrá algún significado. ¿Sí? Pero bueno, desde la matemática nosotros lo que vamos a hacer es estudiar esto como una entidad numérica. Precisamente lo que nos vamos a concentrar es en toda la matemática que hay atrás de cualquier tipo de ordenamiento que nosotros necesitemos hacer que tenga disposición de filas y de columnas. ¿Sí? Nos vamos a meter con la matemática de esto, insisto. Vamos a trabajar sobre la definición, etcétera, de los nombres, de todas estas cosas. Pero fíjense que resulta ser útil la disposición y la disposición esta, de manera de cuadro de cierta información, digamos. ¿Sí? Por supuesto, cuando tiene sentido pertenecer a cierta fila, ¿sabes?, o a cierta columna, te hace pertenecer a cierta información. Por ejemplo, si yo estoy en esta posición de acá, este número no es cualquier cosa. Si yo no tuviera esta referencia, sería un número cualquiera, pero en nuestro caso sabemos que estar en esta posición quiere decir que estamos en la fila del Fernet y en la columna del mercadito. En definitiva, lo que armamos con eso es saber que ese es el precio del Fernet en el mercadito, ¿no? Entonces, de algún modo vamos a ordenar eso. Fíjense, en la fila del Fernet y el mercadito, por cómo ordenamos nosotros Fernet, asado y carbón, y cómo ordenamos almacén, al almacén. Qué bien mi palabra. Bueno, la encontré tarde. Bueno, y el almacén, reconocemos que eso es la información del Fernet en el mercadito, y en nuestra manera de explicarlo, fíjense que está en la segunda fila, si contamos las filas como las informaciones horizontales, ¿sí?, en la segunda fila y en la segunda columna, en el sentido de segunda que estamos contando de izquierda a derecha, y las filas las contamos desde arriba hacia abajo, ¿no? Las columnas son las informaciones que tenemos de manera vertical en este cuadro. ¿Sí? Bueno, eso es una matriz, básicamente. ¿Sí? Ese es el tema nuevo. Eso es una matriz. Y fíjense, esta matriz, como tal, ¿no?, podríamos ponerle un nombre, fíjense. Después lo vamos a formalizar a esto, ¿no? Nos van a tener que escuchar un ratito con la parte aburrida, pero bueno, lo vamos a formalizar. Esta matriz la vamos a poner
el nombre así, rimbombante. Matriz del asado al 25/9. Y después resulta que esa matriz cambió en nuestra situación y pasó a ser esta matriz. Esta le llamaremos matriz. Ya sabemos nosotros cuál es el orden de estas cosas. A este le vamos a llamar matriz del asado actualizada, ¿no? Entonces, hoy es 29/9. Cambiaron los precios. ¿Sí? Profe, tendríamos que haber hecho la matriz del ñoqui, porque hoy es 29. Claro, fue justo el 29 hoy. Sí. Tocaba. Pero bueno, como este asado es utópico, el ñoqui es más terrenal. Esta matriz, ¿qué nombre le ponemos? Datos. Variación de precio variación del precio de O los sea, son los componentes datos del del asado. Matriz, me gustó eso, variación variable. de De precio. precios de los insumos del asado. De precios para el asado. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué relación hay entre la matriz del asado, la matriz de variación de precios para el asado y la matriz del asado para el nueva? Que las tres tienen un mismo elemento, o sea, tres elementos en común, que son el asado, el fernet y la coca. Muy bien. Eso es re importante. Tienen información acerca del asado, el fernet y el carbón. No solo eso, tienen información acerca de los precios de esos productos en el almacén y en el mercadito. Eso es cierto. ¿Y cómo pueden enlazar una información con otra? Es re jugada la pregunta que estoy haciendo, porque ya estoy preguntando algo que todavía ni charlamos, todavía no definí lo que es una matriz, un montón de cosas. Hay otro que en el asado, tanto en el actual como el anterior, en el mercado el asado sigue igual, que es 8.50, Ajá. y Sí, el por eso fernet acá hay un también. 0. No varió. Sí, No hubo variación. no varió. Y también el Fernet sigue valiendo lo mismo, no varió. Acá está el recontra anotado. Buenísimo. No, por eso el fernet tampoco. Sí. Muy buen Que una deriva de la otra ¿En qué sentido deriva? y que la última es el incremento de precio de la anterior, por Ajá. ejemplo. Hay una O sea, cierta cómo está relación ahí, contenida. ¿no? Sí. Hay una cierta cosa ahí, ¿no? Está bien lo que decís. Muy bien. Hay una cierta relación. Qué importante. Ya la vamos la vamos a terminar de encontrar. Está muy bien esto que decís, que una surge de la otra, en algún sentido, ¿no? Esta, de acá, surge de ¿cuál otra? La nueva. Ah, ya Claro. encontré otra, profe. En la actual solamente en el mercado es el mismo precio, sigue estando el Sí. mismo precio. Sí. Y en el anterior aumentó. Antes era 2.340 y ahora es 2.445. Ah, aumentó el total. Claro, Sí. Pues es probable. ¿Y acá? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien lo que estás diciendo. Pero porque no todavía estoy diciendo un entendí. montón de cosas. ¿Qué pregunta? No, buenísimo. Ah, Eso Esa relación las modifica. está bien. Digo, es cierto, ahora cambió la situación si compro una cantidad de cada uno, es probable que el mercadito sea más barato que el claro, almacén. solamente aumentó 105 pesos en total del almacén, tanto el anterior como el Bien. actual. 105, Sí, 95. creo que 105. ¿O no? 95 me parece Sí. que es. Pero Ah, está bien lo que es.
porque 60, 40. Hice algo mal acá. 40 no, acaso es 50. No, o sea, yo lo que Bien, hice está perfecto lo dos. que decís. Me hiciste dar cuenta de un Ah, error de cálculo. Está perfecto lo que decís. ah, Acá debería ir un 50. Sí. Sí. listo, profe. En esta cuenta la hicimos mal. Porque cambió de 1060 a 1110. Está bien. El aumento es de 50 pesos. Sí, está bien. Está bien, tu observación me hizo avivar de un error de cuenta, digamos. Nada, esto lo vamos a dejar acá, porque vamos a volver sobre este ejemplo y le vamos a ir poniendo nombre a esto. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero hacer es formalizar un poco esta idea que empieza a aparecer. ¿Sí? Fíjense, nosotros lo que queremos definir en esta parte de la materia es el mundo de las matrices. En matemática, una matriz es un ordenamiento de datos, si se quiere, lo voy a poner entre comillas, datos, porque podrían ser otras cosas, pero para nosotros son números en forma de cuadro. También cuadro entre comillas. Una disposición rectangular, en principio, podría ser cuadrada, disposición. Sí, rectangular de n filas, fíjense, estoy diciéndolo en general, y m columnas. Columnas. Esos datos, para nosotros, en el objeto que vamos a estudiar, son datos numéricos. Para nosotros van a ser datos numéricos. Nos referimos que en esos datos que vamos a encontrar son números para nosotros. Entonces, es importante reconocer que esos datos pertenecen a un conjunto numérico. Los conjuntos numéricos que nosotros conocemos son los reales, como conjunto de números, y si queremos ampliar un poco más, los complejos, como un conjunto más grande, ¿no? Entonces, fíjense, los datos que tenemos, estos números, los vamos a ordenar en filas y en columnas. Y esas filas y columnas van a tener un sentido de acuerdo al problema que se trate. En el caso del asado, nosotros sabemos qué significa cada fila y cada columna, pero nosotros vamos a hacer un tratamiento general de un ordenamiento que tiene una cierta disposición rectangular que explica algo en todo caso. No nos vamos a detener en el sentido de esas cosas todo el tiempo, pero sí en la cuestión más formal de la matemática. ¿Qué quiero decir con esto? El conjunto de números, nosotros le llamamos, lo vamos a poner con una letra. La letra usual es la letra K. ¿Sí? Porque es la nomenclatura usual. Ese K puede ser el conjunto de los reales o el conjunto de los complejos, en nuestro caso. ¿Sí? Y cuando hablemos de la matriz, nos vamos a referir a la matriz con letras mayúsculas. También. Entonces, vamos a poder decir que una matriz A, digamos, está en el conjunto, ya sea R o C, de K a la N por M. Entonces, acá estamos hablando de un conjunto nuevo. Este Kn por M es nuestro nuevo conjunto. Y los elementos de esos conjuntos son las matrices. ¿Sí? Estamos creando un nuevo conjunto. Insisto, es casi la misma historia de siempre. Estamos definiendo un nuevo conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Es el conjunto de las matrices. Pero fíjense que a la vez estamos creando muchos conjuntos diferentes, porque la matriz podría ser
como la de nuestro ejemplo, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene esto? 3. ¿O ¿Tres no? filas? A ver. Sí, 3 filas. Y 2 columnas. Y 2 columnas. Ah, sí. Entonces, esto es, dentro del mundo que estamos creando, esto se explica como algo de 3 filas y 2 columnas. A esta matriz le pondríamos matriz A sub 1, fíjense. Que nosotros, en nuestro código, sabemos que cuando hablemos de la matriz A sub 1, y volvamos a este ejemplo, nos vamos a referir a la matriz del asado con fecha 23 del 9, ¿no? Pero en este mundo que estamos creando, el A sub 1, en este mundo que estamos creando nosotros, A sub 1 es una matriz de, por ejemplo, R 3×2. ¿Sí? En este nuevo mundo que estamos definiendo nosotros, esta forma en que nosotros decidimos ordenar esto, le podemos poner un nombre con una letra mayúscula y le ponemos un subíndice, porque ahora vamos a hablar de la matriz A sub 2, y podemos decir que eso está en un conjunto nuevo que hemos creado, que es un conjunto de las matrices de 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Esta matriz, la nueva, la A sub 2, también está en el mismo mundo, ¿no? Y la 3 también. De las 3. O sea, es lo mismo. Tal cual. Y esta otra, que que le llaman la sub 3, también está en ese mundo. Profe, sí o sí tienen que tener las mismas filas y columnas No, para que sea te parte del agradezco mundo. que para que estén en el mismo mundo, sí. Te agradezco la pregunta. Ok. Estas 3 están en el mismo mundo porque están relacionadas por el problema que nosotros creamos, ¿no? Porque de algún modo las 3 guardan información acerca del asado, el fernet y el carbón en el almacén y en el mercadito, ¿no? Los precios de esos insumos en esos distribuidores, digamos. Y todos tienen una explicación. Nosotros le ponemos A sub 1, A sub 2 y A sub 3, pero sabemos que A sub 3 se diferencia de A sub 1 y A sub 2, que no es un precio, sino que es cómo varió el precio, ¿no? Digo, porque conocemos la historia del problema. Y en caso ¿Sí? de que una matriz tenga solamente los datos del asado y del fernet, ¿qué pasa con eso? Sería 2 y 2. Claro, ¿O no? sí, Como dice la chica. tal Si das cual. el ejemplo. Tal cual. 2 filas, 2 columnas. No en principio, digo, si vos, por ejemplo, tenés otro proveedor que no vende carbón, que vende asado y fernet, pero no carbón, en principio uno puede enmendar ese problema agregando ceros en el producto que no tiene, ¿no? Pero si uno hace esa salvedad dentro de este problema, digamos, ¿no? Pero rigurosamente hablando desde la matemática, son matrices que están en diferentes mundos, no se pueden comparar directamente, porque hay una que no tiene la misma información que la otra, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso? Desde el problema, digo. Rigurosamente uno, en principio, puede comparar las matrices si están en el mismo mundo. Si no, hay cosas que no puedo comparar. Por ejemplo, ¿son iguales A1 y A2? Esa es una cosa Las filas y las columnas sí, pero los datos adentro no. pero los datos adentro no. ¿Están en el mismo mundo, pero se distinguen una de otra? Sí, son distintas, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. te das cuenta que son distintas? Mirá, si yo encuentro, por ejemplo, 1100 850, tiene datos iguales. ¿Por qué son distintos? Ah, en ese no, justamente en ese no, pero los otros sí. Claro, entonces, ¿qué podríamos? Este es uno de los primeros criterios de matriz. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuándo nos damos cuenta que dos matrices son iguales? ¿Qué tiene que ocurrir?
La misma cantidad de filas y columnas. Misma cantidad de filas y columnas. ¿Y qué más? Eh, Y los elementos comparan primer elementos fila, primer coincidentes. columna con Claro. igual. Primer fila, segunda columna igual al otro. Todos los elementos iguales, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a definir eso matemáticamente. Atención. Ténganme paciencia. Ah, no. No era el plan. Acá está. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto? A ver, la matriz A, para nosotros, si la queremos describir, le describimos así. Y de algún modo tenemos que nombrar a los elementos de acá adentro cuando escribimos en general una matriz. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos a los elementos de adentro de la matriz el mismo nombre, pero minúscula. Y para identificarlos, los marcamos según la posición en la que está. Primero indicando la fila, después indicando la columna. ¿Sí? Esto es el modo de anotarlo. Esto indica fila. Este subíndice indica columna. Estos subíndices cuando columna. Cuando los escribimos no hay que leerlos juntos. Por ejemplo, el elemento de acá que está en la primer fila, primer columna, es A11. No es el A11, ¿no? Es una manera de escribir que está en la primera fila, primera columna. El de al lado va a estar en la primera fila, segunda columna. Y así todos. ¿Cuántos? Si A está, como dijimos en general, en N por M, ¿cuántos elementos tiene la fila? N, M mayúscula, ¿no? M, O A, sea, al revés. Es, 3 ahora. 3. en nuestro caso, 2. Ah, ¿No? ah, Porque claro, en nuestro en la caso, misma ¿verdad? fila, O en sea, nuestro las filas son ejemplo, 2. en la misma fila hay 2 elementos. Claro. Eso es como si Y la escribimos en columna general 3. la matriz. La fila de abajo es A sub 2, 1, A sub 2, 2, etc. hasta A sub 2, M. Y así tengo que seguir hasta la fila N. A sub N1, A sub N2, etc. hasta A sub NM. Fíjense. Ahí va. Así es como indicamos en general la matriz. ¿Sí? Entonces, por eso, como son un montón, solemos usar esta notación, que A se escribe directamente como A sub IJ, con I de 1 a N, J de 1 a M. Fíjense, al escribir así cortito me evito, cuando escribimos en general una matriz, me evito hacer todo este cuadro grandote, ¿no? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Ahora, una vez que describimos la matriz así, definimos igualdad. ¿Cuál es el sentido de igualdad para nosotros entre matrices? Dadas dos matrices, A sub IJ, con I de 1 a N, J de 1 a M, y B, otra matriz, con sus elementos que les voy a llamar B sub IJ, pero que tiene la misma cantidad de filas y columnas que A, es decir, A y B pertenecen al mismo conjunto, con los mismos elementos numéricos abajo, la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas, diremos que A es igual a B, si y solo si A sub IJ es igual a B sub IJ para todo I de 1 a N, para todo J de 1 a N. Sé que la nomenclatura matemática a veces puede marear, pero quiero tranquilizarlos y tranquilizarlas en este sentido. No es más
que lo que observamos antes. Solo que acá lo estamos diciendo en general. Fíjense, ¿por qué podemos decir que las matrices que nosotros llamamos A sub 1 y A sub 2 en nuestro problema no son iguales? Y porque no todos los elementos son iguales. ¿Puedo encontrar alguno igual a otro? Sí, puede ocurrir. Y por lo mismo puedo decir que A1 y A3 no son iguales. ¿Sí? Porque no, tiene elementos que no son iguales. Para que las dos matrices sean iguales, todos y cada uno de los elementos, cada uno correspondiente a la posición, a la misma posición en la otra matriz, ¿sí? El 1,1 lo voy a comparar con el 1,1, el 1,2 con el 1,2, el 2,1 con el 2,1, ¿sí? Fíjense cómo lo decimos en general. El A sub IJ con el B sub IJ. Siempre elijo todas las combinaciones que quiera de I y de J, pero siempre elijo la misma posición en cada uno de los dos. ¿Sí? Este es el sentido de igualdad entre dos matrices. Formal es la matemática, si se quiere. Y fíjense, a ver si nos damos... Fíjense, ¿qué relación hay entre los elementos de A sub 1, de A sub 3 y de A sub 2? ¿Se les ocurre que podrían vincularlos de algún modo? Ahí achiqué un poquito para verlo a los tres juntos. Casi todos tienen un 0. Casi todos tienen un 0, pero vincular que de algún modo... Lo podemos vincular con... Estoy tratando de forzar una pregunta, perdón, una respuesta que por ahí sí. es medio arriesgado, pero... Profe, ¿puede ser que A3 es la diferencia entre A1 y A2? Está bueno el término, todos lo ven a eso, ¿no? ¿Qué es lo que preguntas, profe, vos? No. Pensar en eso, por ejemplo, esa relación que está tirando la compañera. ¿Qué vínculo hay entre A1, A2, A3? ¿Se están vinculadas estas matrices? Ahí la compañera dice, A3 es la diferencia entre A1 y A2. ¿Están de acuerdo con esa frase? Eso ya es un vínculo, ¿no? Entre A1, A2 y A3. Ella dice, habla de diferencia, todavía no hablamos cómo se restan matrices. Si con diferencia te referís a resta, está bien encaminada la idea. Pero por ahí no diferencia, por ahí esa variación de la que hablábamos hoy. Ajá, perfecto, sí, sí. En cada posición está la variación de cada precio correspondiente a lo que significa la posición que ocupa, ¿no? Insumo proveedor, digamos. ¿Eso decís? Digo, Claro. si yo esta cantidad y esta cantidad, es decir, los que están en la misma posición, tomo como ejemplo esa posición, podría ser otro. ¿Puedo vincular alguna relación entre esos tres? La tercera es el resultado de la modificación de la segunda en la primera. Claro, ¿en qué sentido lo modificamos? Y ahí aumentó. Con los 60 pesos. Claro, Aumentó. ¿no? El aumento de algo... nosotros Pero hay tenemos... un vínculo ahí entre eso, vos decís, Ajá, digamos. claro, Ese como es el vínculo. aumentó Claro, y pasó a este precio, sería, ¿no? claro. Claro, ese paso de uno a otro, ¿cómo lo vinculé? ¿Con qué operación nosotros la pensamos? También podría decirse que la matriz A2 es digamos, la A3 surge de la diferencia entre la resta, Claro, al revés, claro, sí, tal cual. 840 menos 780. Sí, la diferencia. La diferencia y la suma, tira Tiago, tal cual. Cuando uno piensa en O un sea, cambio vista de de precio, la- el precio, la nueva cantidad se suma. Y también uno puede pensar, precisamente, si a uno le sumo la cantidad que tiene en A3, obtengo la cantidad de A2, y también podemos pensar en la diferencia, ¿no? Fíjense que esta operación, que es recontra conocida para nosotros, la conocemos para un número, no para una matriz.
¿Sí? Ujú. Pero esta misma operación la hacemos para cada número. La misma operación, suma para acá, y siempre obtenemos la misma cuenta, ¿no? Para cada posición. ¿Se ve eso? Era medio arriesgado que ustedes me digan la suma de la matriz, pero empezar a distinguir eso, que dentro de un problema tiene sentido ahí, como, así como le inventamos un mundo a lo que representa ese problema, que en este caso la matriz, también lo asociamos con algo que ya conocemos que tiene que ver con una operación entre elementos de ese mundo, entre matrices. Acá ya surge la idea de la operación entre matrices. Tenemos la idea de igualdad. Vamos a definir lo que se llama suma entre matrices. Y básicamente, si tenemos A y B, dos matrices de n filas y m columnas, importantísimo, que sean del mismo mundo, que tengan la misma cantidad de filas que de columnas, porque si no hay elementos que no tengo con quién sumarlos, ¿no? La suma de A más B se define como una matriz cuyos elementos son de la forma A y J más B y J, con I de 1 a N, J de 1 a M. Es decir, la nueva matriz tiene en cada entrada los elementos de Las filas y columnas. correspondientes. De A y B. Claro, tal cual. ¿Sí? La fila 1, columna 1, lo sumo con la fila 1, columna 2 de la otra matriz y así. Que precisamente bajo esa definición, lo que yo un poco forcé acá, es que empiece a verse esta idea, que A1 más A3 me da A2. ¿Sí? En esta definición que habíamos dado recién. Y alguien por allá observó que A3 es A2 menos A1. Alguien observó A3 como la diferencia entre A2 y A1. Fíjense que si uno piensa esto como si, léase el como si, y véanse fuertemente las comillas, como si fueran números, el paso de acá a acá es natural en el sentido de que nosotros sabemos que podemos despejar números. ¿Sí? Bueno, ¿por qué podemos despejar números? Nosotros. Si estos fueran números, ¿por qué podemos despejar un número? Porque aislándolo podemos obtener un resultado. Claro, pero Aislando una precisamente, variable. ¿pero ¿por qué podemos despejar? ¿Qué propiedades conocemos de los números que me permiten esos despejes? El opuesto del número. Existe el opuesto. ¿Qué más? Existe el neutro. Neutro. Digo, si yo tengo dos números, voy a poner otra cosa. Números X e Y. Y me da Z. Cuando yo despejo, ¿se acuerdan que eso se puede hacer porque está la propiedad de que existe, que para cada elemento existe un opuesto, y que el opuesto precisamente me da el neutro, y que el neutro de la suma, que tiene neutro precisamente, entonces me queda así. Estos dos pasos nosotros no los vemos, nunca. Bueno, esto que parece tan trivial hacer con la matriz, también se va a cumplir. Pero eso se va a cumplir porque sabemos todo esto de los números, ¿no? Entonces, fíjense que precisamente la suma de matrices está definida a través de la suma de números. Esta es la suma de los números en el conjunto K, ya sea reales o complejos. Sabemos sumar reales o complejos. Entonces, ¿va a ser conmutativa la suma? Y sí, porque esto, hacer A y J más B y J o hacer al revés, es lo mismo, porque sabemos que
tanto en los reales o en los complejos, la suma es conmutativa. ¿Es asociativa? Sí, por lo mismo. ¿Tiene neutro la suma? Sí, Sí. ¿Cuál es el neutro? 0. ¿Cuál es el cero? no es el que hicimos recién, profe. La que por ahí me tenía, la que equivoco. teníamos agregado, la que no varió. Claro, pero ¿cuál es el neutro de la suma? Es conmutativa, es asociativa. Sí. ¿Cuál es el neutro de la suma? Más ¿Tiene 0. neutro? ¿Eh? Y algo más 0. Más 0. Claro, es que, pero el de la suma Otra matriz de reales de 0. o de complejos, pero en la matriz, ¿cuál es la matriz? La matriz identidad, La matriz nula Una- se llama. Es una matriz nula. No. que le ponemos un cero grandote Sí. o una O, si quieren, pero que también es 0 de n por m, es decir, tiene 0 en todos lados. De modo que cuando yo la sume a cualquiera, ¿qué hace? No suma nada. Bueno, ese es el neutro de la suma, ¿no? Y tiene opuesto también. Tiene opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de A? Menos A. ¿Y cómo es menos A? Si yo no sé multiplicar matrices por números. Y tendría que tener otra matriz, pero con todos los números negativos. Claro, existe A tilde, que sería menos A sub ij, ¿no? Todos los mismos elementos de A, pero cambiados de signos. Con I de 1 a n, J de 1 a m. Tal cual. Y hay una última propiedad, con esto vamos a hacer la pausa, que es una última propiedad, no, perdón, otra operación que es, se llama producto por escalar. Por escalar. Escalar se le ¿Qué llama, sería? ¿cómo? Un número. Un Claro, número por un entero. número, tal cual. Es decir, si C, digamos, es un número en ese conjunto K, insisto, reales o complejos, cualquiera de los dos, y A es una matriz de n por m, se define C por A, el producto entre C y A, como la matriz, acá le pongo 2 puntos porque es una definición, la matriz que tiene en todas partes C multiplicado por IJ. Con I de 1 a n, J de 1 a m. Es decir, cuando multiplico por un número, multiplico todas las entradas de la matriz por ese número. ¿Sí? Producto por escalar, por un número. Tal cual. Una observación, el opuesto de A, que en la página anterior yo le puse A tilde, es exactamente menos A, ¿no? Nosotros lo anotamos, obviamente, como... ¿Sí? Que en la página anterior anotamos como en cada uno el opuesto, porque dentro de cada número, que es un número real o complejo, sabemos qué es el opuesto. Pero para las matrices acabamos de definir qué era el opuesto. Y además, ahora lo definimos a través de una operación, que fíjense lo que ocurre, es una operación entre un elemento del cuerpo, decimos, de K, que sean los números reales o los complejos, y uno de las matrices. Es decir, es una operación entre dos conjuntos diferentes. En cambio, la suma es una operación entre dos elementos del mismo conjunto. Hay que empezar a distinguir esas cosas, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa
con el siguiente problema. Sea X una matriz de 2 por 3. Sea A la matriz 1, 0, menos 1, 2, menos 2, 0. Y B la matriz 1, 1, 0, menos 2, 3, 1. Al revés. Perdón, voy a mejorar este enunciado. Ahí. O sea, sea esas matrices, hallar X sería X, una matriz de 2 por 3, tal que 3x menos a sea igual a b. Ahí está. Despejen x de acá. Fíjense que son todas cosas que ustedes pueden hacer con esas operaciones. ¿Sí? Porque para despejar a de este lado, o sea, para despejar x, tendrán que sumar de ambos lados a, para que el opuesto de a, acá lo voy a poner así. Van a tener que sumar de ambos lados el opuesto de a. Bueno, de este lado les va a quedar una suma que van a tener que resolver. Y después para despejar 3, van a tener que multiplicar de ambos lados por el opuesto de 3, por el inverso multiplicativo de 3. Entonces va a requerir que de este lado hagan un producto por escalar. Y ahí obtienen la matriz X, ¿no? Fíjense, con las operaciones que definimos ya se puede resolver. Ujú. O sea que despejar la X nos va a dar otra matriz. Claro, Eso sería sí. Pero con esta A, con esta B, ¿no? con todo eso. Ujú. Sí.